Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Y como la mayoría sabe, empezamos una nueva serie. No hemos terminado, o bueno, ya terminando el libro de Daniel, que oramos a Dios que le ayudemos a entenderlo un poco mejor. Yo disfruté, pues, la parte que tuvimos en la enseñanza, ¿no? Y espero, pues, que ustedes también la hayan disfrutado. Ahora, la serie es sobre Romanos. En Romanos, y estoy tratando de encontrar la manera de disminuir el tiempo, o vamos a estar aquí hasta el milenio. Pero si usted puede aprender el gran evangelio de acuerdo a Romanos, como creo que el doctor Watts lo dijo el otro día, y en una previa programación sobre Spurgeon, ¿no? Sí, señor. Charles Spurgeon lo dijo. Entender Romanos era la clave para entender toda la Biblia entera. Y antes de que lleguemos al próximo versículo, quería hacerle saber que al final del versículo 9, donde dice que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, Spurgeon estuvo predicando este sermón y él se detuvo y él le dijo a su congregación metropolitana en el tabernáculo allí en Londres, le dijo, si ustedes oran por mí, él dijo, prosperaremos más, así como Pablo oró por la iglesia. Allá en Roma, él dijo, yo quiero que ustedes oren por mí, y él enfatizó eso, y yo solo quería detenerme un momento y animar a todos a seguir manteniendo este ministerio y esta iglesia en oración, porque necesitamos sus oraciones cada día, así como Pablo oró por la iglesia en Roma. Bueno, Spurgeon fue criticado severamente, de hecho, por la iglesia en Londres. Sí, así es. Creo que fue la iglesia bautista, ¿no? Sí, señor, sí, así es. Y él fue desechado, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, básicamente no pudieron controlarlo. Él era una figura tan carismática y, bueno, un predicador tan popular y no lo pudieron controlar, así que lo echaron fuera. Bueno, él se opuso a algunas de sus doctrinas favoritas y cosas que no eran correctas bíblicamente, y él se opuso a ellas públicamente y él quedó quebrantado cuando lo expulsaron. Y él regresó a enfatizar una teología más conservadora. Correcto. El liberalismo había crecido mucho en Europa y él regresó y quería regresar a lo fundamental y las cosas que eran bíblicamente basadas. Pero probablemente fue el predicador más popular de los 1800, tal vez. Sin lugar a dudas, claro. Todo lo que él escribió fue escrito en libros y yo solo quería enfatizar eso. Disculpa, sí. Él envió sus mensajes, él los imprimía y los enviaba cada semana a suscriptores en Inglaterra, lo que no se alegraron con eso tampoco. No. Pero bueno, eso me acuerda de algunos pentecostales. Eso es lo que yo estaba pensando también. Cuando una persona que no pueden controlar a alguien, sí. Bueno, hubo un predicador en Oklahoma, me parece, me escribió una carta y él era uno de los oficiales, él era superintendente de un distrito, que me dijo que yo podía estar en la radio. En serio, él hizo la pregunta. Él hizo la pregunta, ¿quién me dijo a mí que yo podía estar en la radio? Y obviamente yo sí había hablado con las autoridades en ese momento y me preguntaron que si me decían que no, porque había que declarar una organización sin fines ni ánimo de lucro, ¿no? Y ellos no permitían eso. Llamaban una organización dentro de una organización y me preguntaron a mí qué haría yo si me decían que no. Yo les dije, bueno, yo voy a hacer lo que el Señor me diga que haga. Bueno, ¿qué sucede? Este hermano de Oklahoma, él estaba muy molesto conmigo y él se retiró después de cierto tiempo, 2 o 3 años después,
Y le dijo a un amigo mío, me dijo, sabes, o le dijo a él, sabes, yo le dije cosas al hermano Swagger que no debí de haberlas dicho. Él ha traído a tanta gente a la iglesia más que cualquier otro ser humano que he conocido. Sí. Yo estaba muy equivocado en lo que hice y yo aprecié esas palabras. No me lo dijo a mí, pero sí le dijo a mi amigo y yo lo aprecié mucho. De todas maneras, Spurgeon entonces, eso duele. Tal vez usted piense que es insignificante, pero su iglesia, no la iglesia local, pero o la denominación que se torne en contra de él, eso duele. Duele y no es algo placentero. Cuando él también había traído tanta gente a las iglesias, más que cualquier otro en ese Bueno, momento. aquí está un ejemplo. Pablo está diciendo que Dios fue su testigo, que él fue llamado a hacer esto. No el hombre, Así sino que es. Dios lo llamó a hacer esto. Y esto es importante porque a veces en organizaciones nos confundimos un poco por lo que llamamos jerarquía y no existen esas cosas en el Nuevo Testamento. Así es. Nosotros estamos bajo Cristo y tenemos que someternos unos a otros y si es la obra de Dios la que se habla en los mensajes ahí y la unción del Espíritu Santo está ahí, no debemos pelear, debemos ayudarla y orar y pedirle a Dios que lo haga, sea aquí en Baton Rouge o en cualquier otro lugar de la nación o del mundo. Pero Pablo está diciendo que Dios es su testigo y esa palabra, si no me equivoco en el griego, es mártir lo que se usa. Así que Dios está hablando de un testigo, pero el entendimiento del propósito de ese testigo era que Pablo estaba sufriendo cosas tremendas por el bien del Evangelio. Pero a pesar de lo que otros pensaran o de lo que otros hicieran, él iba a cumplir su misión. Y vamos a ver eso, y Lauren habló acerca del capítulo 16, pero en el versículo 11 de este capítulo, Pablo quería proveer fruto con respecto a la explicación de la palabra de Dios para todos ellos para que pudieran establecerse. Y esto fue algo necesario en esa era, la confusión de los gentiles. Por ejemplo, nosotros olvidamos que los judíos tenían sus problemas, pero los gentiles también tenían multitudes de dioses, tenían muchas cosas que tenían que dejar para poder aceptar este mensaje también. Siento que una de las razones, tal vez la razón principal por la cual Pablo tuvo un rechazo cuando se refiere a su predicación en Roma, era porque si esa iglesia se salía de su curso, hubiese causado muchos problemas. Afectaría todo el imperio romano porque era la sede del imperio romano, así que sí así tenía es. tremenda influencia, tanto como Jerusalén y como Antioquía. Roma era Y el él centro quería de la anclarlos en la fe. civilización, exacto. Correcto, y él tenía buena Sí, gente ahí, sin embargo, no había nadie como Pablo, no había ningún sustituto para su así conocimiento y es. en cuanto a cómo poder traer al judío y al gentil, no había ni uno. Y esa era la prueba a la que se estaba enfrentando. Por eso es que yo creo en el versículo 10, al comenzar con eso, él dijo rogando. Muy Sí, bien. Eso tiene que ver con buscar al así Señor es. sobre cierta cosa, en este caso el privilegio del ministerio a la iglesia de Roma. Si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Hechos capítulos 27 y 28 registran ese viaje. Era muy prosperado espiritualmente, pero no próspero en otras áreas. El Señor sí contestó su oración, pero no de Sí. la manera como él anticipaba que lo iba a hacer. Él estaba allí como un invitado del César, que no era algo muy Sí. agradable. Bueno, a mí me gusta ese Sí, boleto redondo, ¿verdad? Porque quiere decir de que voy a ir y voy a volver. Tuvo uno, pero a través de la sí, así prisión. es, Él así no es. pudo hospedarse en un hotel y comprar cena después del servicio, ni nada de eso. Él recibió un trato muy fuerte en sus viajes. Así es, pero él nunca soñó, no creo, que el Señor contestaría su oración de esa Sí. manera. No, no. Yo me imagino que fue una sorpresa para él, pero él no permitió que aún esas situaciones lo descarriaran. Él Así tenía un es. propósito y eso era de traer el mensaje de Cristo crucificado al corazón y a la vida de ambos judíos y Pero gentiles. en un sentido, me parece a mí que probablemente él tuvo la oportunidad, de la manera como terminó la situación, de predicar a más personas que de otra manera. Correcto. Él estaba ministrando y atado a un soldado romano, pero predicando allí y era constante, casi día y noche. Sí, Y él realmente tenía la oportunidad ahora de alcanzar a más personas.
de las que de Correcto. otra manera hubiese Y alcanzado. recordemos, Y es que una casa alquilada no es algo que intimida al pueblo, no a correcto. las personas. Y la iglesia muchas veces intimida, no debería de ser, pero así es como sucede. Pero hay algo que cuando está en un lugar neutral Correcto. hace más fácil que la gente venga y escuche. Y yo creo que muchos fueron salvos allí. Correcto, y no olvidemos que las influencias de Efesios, Filipenses y Colosenses y Filemón, todo vino de su tiempo en Roma. Todo eso fue escrito y fue enviado de esa primera Bueno, localidad, él de esa pidió casa un alquilada. viaje próspero por la voluntad de Dios. ¿Fue su viaje prosperado? Yo creo que al Estamos estudiarlo a través del leyéndolo, libro sí. de los En gran Hechos, sí, manera, en sí, gran bueno, manera. yo aún la influencia sobre los marineros, los soldados, la isla de Malta, todo esto nos muestra la extensión del Evangelio de una manera como nunca se hubiera podido imaginar, como Dios lo hizo. Así es. Y realmente lo que sucedió, ese náufrago en camino fue muy difícil, pero el Señor usó eso de una manera muy poderosa. ¿Sabe? Roma tenía como 1,5 millones de personas en Tal este vez del momento. tamaño de Baton Rouge. Ciudad grande, ciertamente era la capital del mundo. He tenido el privilegio de caminar en Roma y probablemente en algún punto cerca de donde Pablo estuvo, pero en la parte antigua de la ciudad hay muchos edificios, hay ruinas y más adelante, después de que él muriera, edificaron un gran coliseo y también ese gran arco que conmemora la victoria de Tito, pero cuando uno camina en esa área es algo increíble, es una área muy grande y es algo abrumante y se nos acabó el tiempo. Bien, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Estamos de vuelta. Usted mencionó algo sobre un viaje a Roma. Bueno, sí, hace años Donna y yo fuimos y estuvimos varios días allá. Es una ciudad increíble, pero regresando al tiempo de Pablo, era una ciudad como de 500,000 de personas, muy ocupada. Cientos, miles de soldados venían. La nobleza de Roma estaba ahí, el Senado también, y el dinero que traían de todos los países era traído ahí, se gastaba ahí. Y como sabemos, Nerón era el emperador en eso entonces, así que, bueno, no cuando se escribió el libro, pero cuando Pablo estuvo ahí al final. Pero era un lugar increíble. Y después, temprano en la historia, se convirtió en la iglesia más popular de todas. La iglesia de Jerusalén terminó cuando Jerusalén fue destruida. Y bueno, entonces la gran influencia de Roma creció grandemente y continuó hasta el Vaticano. En el último viaje que tuvimos a Roma, me parece que fue en el último, nosotros fuimos a donde estaba la iglesia subterránea, ¿no? Y era realmente Las un catacumbas. cementerio, Sí. las catacumbas. Bueno, no sé cuántas personas, 75, 100. Nosotros estábamos allí sentados. Los católicos saben porque ellos realmente estaban allí, ellos hicieron todo lo que hicieron. No sé si la persona me conocía, pero me dijo, Reverendo Swaggart, le tomó mucho tiempo llegar aquí. Le dije, bueno, llaman a esta ciudad así que la ciudad eterna, así que yo siempre sabía que iba a estar aquí. Es Así cierto. que sí, es extremadamente interesante, pero deténgase a pensar en lo siguiente. Esta iglesia con la que estamos tratando acá ahora brevemente, se ha hablado de ella por más personas que el Imperio Romano. Y, y realmente si nosotros la conectamos con Pablo, es algo que nos muestra que el Evangelio de Cristo sobrevive para siempre. Así es. Muy bien, versículo 11, a menos de que tengan algo más que anexar. No, Señor, Bien. porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual. No significa, como algunos piensan, que Pablo pudo haber impartido los dones del Espíritu,
sino más bien habla de explicarles de una manera más perfecta la palabra de Dios. Que os fortalezca. Dones espirituales tan valiosos como son, no establecen a nadie. Es la verdad de la palabra lo que establece y solamente eso. Ahora, hemos tenido algunos predicadores que dicen que pueden impartir dones espirituales a personas. ¿Eso es correcto o no? No, bueno, si hombres de Dios quieren orar por mí, yo siempre quiero que oren por mí, pero la persona no puede orar por mí y No, darme no su se puede. unción. Y la unción que Dios tiene sobre su vida para el evangelismo, bueno, mire, si usted quiere orar por mí o cualquier gran hombre de Dios, se lo voy a permitir. Yo quiero que oren por mí, pero esas personas, bueno, hay muchos que utilizan el sistema antiguo de Elías y Eliseo y que imparten ellos la doble porción y dan su unción y eso no se puede hacer. Esa unción viene del Señor y bueno, tenemos que adquirirlo de Él y una vez más, yo no estoy en contra de que oren por mí, pero no puede impartirme eso usted. Lo que No, no sucedió se en la puede. iglesia moderna es el concepto de sucesión apostólica. Todo eso continuó, realmente comenzó con la iglesia católica. Primero fue Pedro y después Pedro se lo pasó a quienes le siguieron, por eso el Papa podría seguir. Pero la sucesión apostólica significa que un individuo es llamado por Dios y a través de su sucesión tienen el poder de pasar este grupo, sí, Peter Wagner y otros que son llamados la Mesa Redonda Apostólica. Realmente se puede llenar una solicitud y ellos lo pueden evaluar o así se puede considerar si usted es apóstol o profeta basándose en la solicitud. Así de ridículo es todo esto. No quiero denigrar a nadie, pero el concepto es una locura. Pero lo que sucedió, hermano Swagger, con la iglesia en los 60s y en los 70s fue que al reducirse los fundamentos doctrinales de la iglesia y menos prevalentes, el movimiento carismático se hizo más significativo y los dones del Espíritu que en parte estaban siendo restaurados al cuerpo de Cristo se comenzaron a malentender y por lo tanto se malusaron y el énfasis fue puesto en los dones más que en el dador y más que en la doctrina fundamental. Mientras más se alejaron de la cruz, más las señales y los prodigios comenzaron a hacerse más prominentes. Vimos eso que salió del Seminario Teológico de Fuller con John Wimmer y el movimiento que él comenzó, el movimiento de señales y prodigios, muy prominente. Otros movimientos se hicieron muy prominentes dentro de todo eso y no voy a tomar el tiempo para hablar de ellos, pero al hacerse más prevalentes los dones y el enfoque menos en las doctrinas fundamentales de la Biblia, los dones también se hicieron menos efectivos y lo que terminó sucediendo fue que hubo una fabricación de dones místicos o de diferentes oportunidades. Personas en diferentes países del lugar fueron a ver a gente, a ministros, patear a gente diciendo que estaban pateándolos con la unción para ser sanados. Físicamente los estaban pateando en el estómago a mujeres. Esta locura, de hecho, fue algo en lo que se creyó y la gente de la iglesia iba de todas las denominaciones a Estos ver estas individuos a cosas. los que te refieres, ¿ellos creen que hacen Bueno, milagros? decían tener visiones de ángeles y muchas personas llegaron a decir que él sí era llamado de Dios para imponer manos después de que esta campaña se llevó a cabo en Florida. Y luego, unos días después, él huyó con su amante a otro país y se divorció de su esposa. El punto es que la iglesia no tiene discernimiento, está tan mal porque dejaron el fundamento, las enseñanzas de la cruz y se fueron hacia las señales y prodigios y buscaron los dones, no al dador de los dones. Correcto. Vemos el mismo problema en Corinto. Exactamente, Y sí, un bueno, ejemplo es una perfecto. Los dones se fueron. continuación. Pero sí quisiera que nos pudiéramos advertir unos a los otros. Yo creo personalmente que Pablo probablemente era la persona más No estoy pentecostal minimizando o los dones, predicador sino más la enseñanza carismática que ha fundamental. llegado a existir. Timoteo, bueno, Pablo le recuerda del don que se le fue dado a él por la imposición de manos, lo que eso es, bueno, está bajo discusión. Así que yo no dudo que Pablo operaba como Pablo siempre operaba, pero su ministerio primordial tenía que ver con las palabras que escribió aquí en las notas, que yo creo que su deseo primordial sí era una explicación de la palabra, pero no excluiría el poder de Dios, Absolutamente porque no. él siempre habló de venir a iglesias en la plenitud del poder del evangelio, así que debemos esperar eso,
Pero no hay nada, absolutamente nada más prevalente ni necesario en el corazón de un creyente que el entendimiento de la palabra de Dios, especialmente del nuevo pacto. Estas señales y prodigios seguirán a los que crean. Correcto. Nosotros debemos esperar ver los 9 dones del Espíritu en 1 Corintios 12 en operación. Debemos esperar ver a la gente sanada, gente libertada, gente salva. Debemos esperar escuchar profecías, lenguas e interpretación de lenguas y profecías. Todas esas cosas las debemos esperar, Pero tenemos que hacerlo con el fundamento correcto. nosotros no podemos imponer un don espiritual sobre una persona. Eso es dominio del Espíritu Santo. Mire, si usted ora por los enfermos y ve a mucha gente sanada, usted no puede decir, bueno, yo voy a orar por ustedes y ustedes van a orar por los enfermos para que eso lo define Dios. Tal vez yo pueda orar Dios y decir, Señor, yo quiero ser usado como el hermano Swagger y únjame, yo quiero tener una unción como esa y yo tal vez quiera o desee eso, pero usted no me lo puede dar. Es casi como ustedes que quieren que Gabriel siga la voluntad de Dios, pero no pudieron llamarlo ustedes al ministerio. Dios tuvo que llamarlo a él al ministerio. Exacto. Y ustedes están agradecidos de que Dios sí lo llamó al ministerio. Pero si Dios no lo hubiera llamado al ministerio, no lo pueden forzar. Y muchos pastores y familias de pastores quieren que sus hijos sean pastores, pero no pueden llamarle a sus hijos a ser pastores. Dios tiene que llamarlos al ministerio. Correcto. Joseph y Grace tuvieron que ser llamados al ministerio y bueno, los hijos tuvieron que ser llamados, ¿verdad? El hermano Larson no pudo ponerlos ahí y es lo mismo con todos nosotros y con lo de los dones espirituales. No podemos impartirlo y dar esa unción. Cuando yo fui ordenado, el predicador anciano tomó algo que él tenía a su alrededor y lo puso alrededor de mi cuello y eso fue simbólico y a mí no me importó, pero él no me puede dar su unción. No es Elías y yo Eliseo. ¿Por qué? Porque yo no solo quiero una doble porción, yo quiero todo lo que el Espíritu Santo tiene para mí ahora, hoy en día. El versículo 11 de 1 Corintios 12 responde a esto claramente, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que da estos dones. No, y yo creo que sí, usted lo dijo bien, Dios no tiene Exactamente. nietos. Y yo creo que John presenta otro punto muy bueno. Demasiada gente anda buscando señales y no al dador de los dones. Buscar los dones, no al dador de los dones. Jesús aún hasta dijo que una generación perversa busca señales y tenemos que buscar al Señor primero, no solo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Iba a decir algo, doctor? Bueno, mire, al hablar de los carismáticos y pentecostales, yo no recuerdo crecer en una iglesia de Dios pentecostal, una iglesia a la antigua. No recuerdo énfasis en los dones. Recuerdo énfasis sobre ser bautizado en el Espíritu Santo, pero no recuerdo ningún énfasis en los dones. Y bueno, a la edad de los 16 años yo entré a las Asambleas de Dios y ellos tuvieron un mensaje en lenguas e interpretación y yo jamás había escuchado uno. Y yo no sé, ustedes creciendo, hermano Swagger, usted de la iglesia de las Asambleas, creo que usted había escuchado lenguas e interpretación de lenguas en su iglesia. Pero yo estuve sorprendido, pero como a los 16 años de edad comencé a estudiar y comencé a revisar y bueno, en ese entonces solo entendía ese don, lenguas e interpretación. Jamás supe de los otros 9 hasta que fui al Instituto Bíblico. Y bueno, mi punto de todo esto es que la mayoría de la iglesia pentecostal a la antigua no apoyaba mucho el movimiento carismático. Yo recuerdo que mi padre se refería a todo eso como fuego salvaje. Bueno, me parece que el propósito del bautismo era hacer que los dones llegaran. Yo me sorprendo, en 1934 Harold Horton escribió lo que yo creo que aún es una de las mejores explicaciones sobre los dones del Espíritu que tenemos. Y todo esto se conecta con el bautismo del Espíritu Santo. Sí, en los 50 y 60 los dones empezaron a ser explicados como nunca antes realmente. Se nos terminó el tiempo, no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.